Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, y muchísimas gracias por su interés. Esa es otra cuestión que me resulta importante destacar. Hay todo un colectivo de archivistas en Argentina que hace muchos años que viene intentando difundir algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro trabajo en un escenario de mucha invisibilización de nuestra tarea, así que en primer lugar, en nombre de ese colectivo que está nucleado alrededor de ASPA, de la Asociación de Archivistas en la Función Pública, les agradezco esta invitación y esta posibilidad de diálogo. La presentación, tal como estuvimos conversando con Sandra, que era como el interés del equipo que realizara, va a girar en torno a qué es lo que desde la archivística entendemos por archivo, para problematizar alguno de los desplazamientos conceptuales que encontramos en relación a esta palabra, y a partir de eso vamos a hablar de las especificidades que tiene el archivo en tanto fondo documental, el problema que encontramos para desarrollar y volver accesibles los archivos en nuestro país, en la Argentina, en relación a la existencia o no de políticas de Estado en la materia. Voy a presentar un caso, que es el de la vinculación de los archivos con las graves violaciones a los derechos humanos, para poder diferenciar las políticas de memoria de las políticas de reparación y de las políticas archivísticas, hacer una mención a aquello que hemos dado en llamar memorias subalternizadas, y terminar produciendo una reflexión en torno al concepto de archivos del poder, para pasar a hablar del poder de los archivos. Perdón, que estoy queriendo... Ahí está. Entonces, ¿de qué hablamos? O por qué me refería a esto del concepto y de los desplazamientos conceptuales en torno a la palabra archivo. Según el diccionario y el Consejo Internacional de Archivos, la palabra archivo tiene 3 acepciones. Y eso a veces termina siendo un problema. Usamos la palabra archivo para hablar de la institución que preserva los documentos de archivo, los fondos documentales. Usamos la palabra archivo para hablar del fondo documental o la archivalía, y usamos la palabra archivo para hablar también del depósito en el que se conservan los documentos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de archivos? Una de las primeras cuestiones que desde el programa de capacitación y desde el colectivo de archivistas siempre intentamos insistir en que es necesario abandonar, es muy difícil de controlar el uso del lenguaje, de las palabras, pero nosotros en nuestras prácticas intentamos abandonar el uso de la palabra archivo para hablar del depósito donde se preservan los documentos. ¿Por qué? Porque entendemos que ahí empieza a radicar, digamos, el primer desplazamiento conceptual, o sea, utilizar la palabra archivo o hablar de archivos para hablar de un depósito donde se conservan documentos históricos, tiene o termina trayendo determinados problemas o determinados inconvenientes. Creo que hay alguien con el micrófono abierto. No sé si se puede mutear o si alguien de la organización lo puede mutear. Entonces decía, ¿por qué es un... Ahí me reinicié el audio. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Porque la palabra documento también tiene sus especificidades. Hablamos de documento para hablar de registro de la actividad humana fijada en un soporte durable, ¿sí? En ese sentido, documento puede llegar a ser cualquier objeto cultural, digamos, cualquier registro. Una pirámide es un documento, una iglesia es un documento, un libro, una obra pictórica, una publicación periódica, todos son documentos porque son registros de la actividad humana fijadas en soportes durables, o sea que después pueden ser consultados. En cambio, el documento de archivo tiene determinadas especificidades respecto a esta particularidad, a esta definición de documento.
no es solo un registro de la actividad humana fijada en un soporte durable, sino que es un registro generado por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones. Entonces, este es el primer parteaguas, digamos, respecto a el concepto de archivo y aquello que vamos a ir viendo es lo que denomino desplazamiento conceptual. Puta. Decimos entonces que pensamos el archivo como un fondo documental, y en ese sentido el documento de archivo tiene la particularidad de contener, además de toda una información, yo suelo decir literal, ¿no?, que puede leerse en el documento, una información de contexto que es muy importante de preservar. El objeto de la archivística o el objeto del archivo no es el documento, es el fondo documental. Es toda la unidad producida, toda la documentación generada por una institución o una persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones. Entonces, suelo dar este ejemplo, así que la gente que ya me conoce debe estar medio cansada, pero me parece súper gráfico. El archivo funciona como un sitio arqueológico. ¿Sí? En un sitio arqueológico podemos encontrar una taza muy bellamente ornamentada, con determinados colores y determinadas formas, y esa taza nos da una información en sí misma, una información literal, en el sentido de aquello que se puede leer del objeto. Sin embargo, si en un sitio arqueológico esa taza la encontramos en una zona de basurero, o la encontramos al lado de una urna funeraria, la información de contexto que tiene ese documento es diferente. Lo mismo pasa con los documentos de archivo. Es tan importante la información literal que puede leerse de ese documento, y refiero a información literal que puede leerse tanto en términos de documentos que sean textuales, como documentos audiovisuales, como documentos sonoros. O sea, no me estoy refiriendo solo a documentos textuales. Cualquier tipo de documento, no importa la forma en que es transmitida esa información, contiene una información literal de contenido y contiene una información de contexto. Esa información de contexto a veces no, es tan importante de ser preservada como la información literal que puede leerse del documento. Si yo desmembro un fondo documental, si yo lo desordeno y lo ordeno con otros criterios, si yo mezclo documentos de archivo producidos por una institución o persona con los de otra institución o persona, le estoy haciendo un corte a ese documento. O sea, lo estoy cortando así como con una tijera, le estoy sacando un pedazo de información. Y la gravedad del asunto radica en que, a simple vista, quien venga a utilizarlo con posterioridad, quien quiera consultarlo, no se va a dar fácilmente cuenta, porque no es un corte con tijera, no es un corte claramente visible. Entonces, la primera cuestión es esa, insistir en que el archivo, en tanto fondo documental, es un conjunto de documentos generados por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones, o sea, es el sedimento del accionar de esa institución o esa persona lo que se conserva, y que eso debe conservarse en una unidad que no debe ser recortada, digamos, ni sacadas determinadas partes para ser relacionadas con otras. ¿Por qué? Una de las razones más importantes de que esto se preserve así es que los archivos, en tanto fondos documentales, no se preservan solo para que venga un historiador erudito a consultarlo y escribir la historia de las batallas y los próceres, sino que debe conservarse. O sea, los archivos poseen una triple función social. Pueden ser utilizados como fuente para la historia, pero cualquier historia, no solo la historia de las batallas y los próceres, sino cualquier interés de conocimiento o investigación histórica, ya sea académica o ya sea de una persona que es aficionada o una persona que le interesa. Ser posibles fuentes para la historia, ser fuentes para la memoria de las instituciones productoras. O sea, los archivos de las instituciones, sobre todo de las instituciones del Estado, pero también de las instituciones de la sociedad civil, preservan la memoria sobre lo que esa institución o esa organización, o incluso esa persona, realizó.
hace un tiempo habíamos hecho una jornada en el Archivo General de la Nación por el Día de Acceso a la Información, donde vino a presentarse el caso de un ingeniero que estaba intentando reconstruir desde lo que era la Secretaría de Obras Públicas, estaba intentando reconstruir, hacer un inventario guía de todos los mapas de puentes que se habían generado en el marco del Ministerio de Obras Públicas a partir de concesiones. ¿Por qué? Porque si no tenemos los expedientes de obra de los puentes que han sido construidos, no podemos saber en qué momento hay que amortizar ese puente, en qué momento hay que ajustarlo, en qué momento vence, digamos, esa obra, ¿sí? Y lo que se está poniendo en juego ahí es la seguridad, digamos, de un montón de personas que atraviesan ese puente. Lo pongo como un ejemplo, pero lo pueden llevar a cualquier cuestión, digamos. Si en la escuela se pierden los archivos de los exámenes, o en la facultad se pierden los legajos de los estudiantes, o las actas de un examen, ¿cómo se puede pedir un título? Si las instituciones del Estado que se dedican, no sé, a generar políticas sociales, realizan estudios en determinado año, y a los 5 años ese archivo se perdió, y el Estado quiere volver a implementar una política social determinada, y no tiene los archivos, tiene que volver a generar toda esa información. Entonces, decíamos, otra vez se abrió un micrófono. Los archivos preservan documentos que hacen o que pueden servir como fuente para la historia de la sociedad, para la memoria de las instituciones productoras, pero fundamentalmente los archivos preservan documentos que pueden servir como garantía en el ejercicio de derechos. ¿Sí? Y sobre este tema vamos a volver después, porque es uno de los que para mí es más importante. Los archivos principalmente deberían estar abiertos y accesibles para permitir el ejercicio de múltiples derechos. ¿Cuál es el inconveniente con el que solemos encontrarnos? Que debido a una deficiencia, digamos, en la instalación de políticas públicas archivísticas en nuestro país, debido a cierto desconocimiento, falta de difusión y falta de fortaleza de la disciplina archivística. A tu foto. Pocas veces, digamos, los archivos son trabajados archivísticamente, y se suelen dar procesos, o sea, cuando otra política pública se cruza con los archivos, suelen instrumentalizar los archivos. ¿Y a qué me refiero? Ahora salí con esa foto. Hay un micrófono abierto, por favor. No te voy. ¿A qué me refiero entonces con la instrumentalización de los archivos? ¿A cuándo? En la búsqueda o en la línea de otra política u otra línea de investigación, se invade, digamos, o se toma el archivo para buscar determinados documentos, ¿sí? Y poder trabajar con esos documentos, pensando únicamente como en un apego al contenido literal de los mismos, y no respetando esta idea de sitio arqueológico. Esto nos ha pasado, o ha sucedido muy fuertemente en la historia de los archivos, a fines del siglo XIX, cuando en la Constitución, en la construcción de los estados, en la época de la construcción de los estados nacionales, la disciplina histórica se constituye como fuente de legitimación, digamos, de la historia de esos estados-nación que estaban recientemente creados, pero que había que buscar sus antecedentes muchísimo para atrás. A fines del siglo XIX es el momento de construcción de los archivos nacionales, y esos archivos nacionales, que se constituyen en ese momento como fuentes y reservorios de esa historiografía de fechas y batallas de las que hablaba antiguamente, como tenían, digamos, como objetivo principal servir a esos historiadores y ese tipo de historiografía, reordenaron los documentos, ¿sí? Y le hicieron tratamientos que facilitaran el acceso a determinados documentos, y muchas veces eso implicó el desmembramiento de fondos documentales,
la mezcla de fondos documentales distintos, digamos, y sobre todo esta ponderación de la información literal respecto a la información de contexto de esos documentos. Con las políticas de justicia transicional, pasadas las últimas dictaduras en América Latina, pero sobre todo en Argentina, y después me voy a meter especialmente con eso, pasó algo similar. O sea, en la necesidad de instalar políticas de memoria o en la necesidad de instalar políticas reparatorias, se constituyeron, digamos, centros denominados archivos de la memoria, que tenían por función normativa desmembrar fondos documentales, porque la finalidad era encontrar documentos que contuvieran determinada información literal. Corremos el riesgo de que eso nos pase, o un encare, digamos, similar al asunto, se dé en relación a las políticas de acceso a la información y transparencia, que en este momento nosotros en Argentina todavía estamos bastante en pañales, pero que deberían desarrollarse de acuerdo a la aprobación de la normativa en la materia. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de debilidad de las políticas públicas en materia de archivos en la Argentina? Cuando hablamos de políticas de Estado referidas a la preservación del patrimonio documental, nos referimos a que existe un marco normativo, o debe existir determinado marco normativo, deben existir determinados elementos estratégicos y elementos operativos de implementación, lo que serían las formas de trabajar, los lineamientos, las directrices, los planes de actuación para poder trabajar, y existen también unas ciertas funciones del archivista y una ética profesional del archivista. En nuestro país hay una ausencia de política integral en materia archivística, hay una muy escasa difusión de la disciplina, no hay reconocimiento de la profesión, o sea, algo que venimos comentando mucho desde ASPA, desde la Asociación de Archivistas en la Función Pública, pero también en un grupo de trabajo que tenemos en la Asociación Latinoamericana de Archivos, en donde estamos queriendo medir el reconocimiento profesional en los distintos países iberoamericanos, tiene que ver con que nos preguntábamos en una reunión que tuvimos esta mañana, ¿quién puede estudiar archivística si no se requiere el título de archivista para trabajar en ningún archivo? O sea, no hay regulación de las competencias profesionales, y por otro lado hay poca incidencia del órgano rector en la materia. Tenemos un marco normativo, existe un marco normativo que es débil y es viejo, la Ley de Funcionamiento del Archivo General de Naciones de 1961, después se sancionaron 2 decretos en la época de la dictadura, que contrariamente a lo que se pudiera pensar a simple vista, digamos, fueron los decretos que permitieron recuperar la mayor cantidad de documentación que permitió juzgar a los genocidas, pero esos decretos fueron derogados por la gestión Macri cuando se implementó el sistema de gestión documental electrónico. Como decía, hay un marco normativo débil que tiene un déficit muy grande en materia de evaluación documental, en materia de identificación y clasificación, en materia de clasificación de seguridad, qué es secreto, qué es confidencial, qué es reservado, en materia de establecer un sistema nacional de archivos, en materia de lo que tiene que ver con la terciarización de los archivos, ¿no? Y traigo a colación el fenómeno Iron Mountain y su incendio, las funciones y las asignaciones presupuestarias de las áreas de archivo en las instituciones y la falta de reconocimiento profesional. Así todo, hay algunos elementos estratégicos y elementos operativos de implementación que han surgido sobre todo desde abajo para arriba. O sea, hay un colectivo de archivistas que, adhiriendo al código de ética profesional y haciéndose carne de cuál es la función social que tiene en esta realidad, suele cargar sobre su propio cuerpo la realización del trabajo en función de las buenas prácticas internacionales. Y esto, si bien merecería un premio o un aplauso, en realidad no está bien, porque termina cargando sobre la psiquis y los cuerpos de las personas el desarrollo de políticas públicas que deberían estar implementadas desde arriba. Una breve historia respecto a la relación entre archivos y derechos humanos en la Argentina. El reclamo sobre dónde están los desaparecidos, la aparición con vida de los desaparecidos y la consigna de abran los archivos existe en nuestro país desde incluso antes de finalizada la última dictadura militar.
es la sociedad civil, fueron los organismos de derechos humanos quienes empezaron a impulsar este reclamo, ¿no es cierto?, entre 1983 y 1989, con los inicios de lo que hemos denominado, o sea, de lo que se denomina justicia transicional. Estos reclamos tuvieron eco en el Estado, y lo que se empezó a constituir, o sea, lo que se hizo en ese momento, a falta de documentación de archivo que diera cuenta del destino de los desaparecidos y de las órdenes emanadas, fue crear la CONADEP, ¿no es cierto? La Comisión Nacional para la Desaparición de Personas hizo un registro pormenorizado, digamos, de las denuncias sobre desapariciones, y además tomó nota y tomó cuenta de la cartografía de esa represión clandestina a partir de los testimonios de los sobrevivientes, de los ex detenidos desaparecidos. Entonces, a partir de eso, en la Argentina se constituyó, digamos, un mapa, se pudo constituir un mapa de la represión a partir de la memoria y de los testimonios, y bueno, y así se pudo realizar el juicio a las juntas. Después hay, creo que acá todo el mundo ya lo sabe, hay un parate durante el menemismo, bueno, ya anterior a eso, con la ley de obediencia de vida y punto final, pero sobre todo con las políticas de indulto y las indemnizaciones, y luego encontramos un nuevo impulso a las políticas reparatorias a partir del año 2003. Yo menciono el año 2000 porque en realidad hay todo un movimiento social que se constituye en función de la reconstrucción o el acceso a los archivos, y los casos más paradigmáticos en el año 2000 es la construcción de memoria abierta, la constitución de memoria abierta, como organización de la sociedad civil que nuclea varios de los organismos de derechos humanos, y la Comisión Provincial por la Memoria, en la provincia de Buenos Aires, a partir de la identificación y la orden de poner al acceso la documentación del Fondo de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Después, en el año 2003, se crea el Archivo Nacional de la Memoria, y el Archivo Nacional de la Memoria claramente se constituye, digamos, como uno de estos archivos que les decía, que tienen por mandato, si bien por suerte nunca lo hicieron, pero digamos en el decreto de creación del Archivo Nacional de la Memoria, está establecido el desmembramiento de los fondos documentales. Es función del Archivo Nacional de la Memoria seleccionar la documentación de un periodo, 1976-1983, para concentrarlo en un solo lugar. A partir de la creación del Archivo Nacional de la Memoria, se da la creación de muchos archivos de memoria provinciales e incluso municipales. Con la derogación de las leyes de impunidad en el año 2003, pero sobre todo con la declaración de la Corte Suprema del año 2005 de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, se reabren las causas judiciales. A partir de la reapertura de las causas judiciales es que la justicia empieza a requerir, sobre todo de los archivos de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, información que no era fácilmente contestada. Entonces se elabora como estrategia, digamos, crear áreas de derechos humanos y equipos de investigación en instituciones clave. En algunos casos, estas áreas de derechos humanos y equipos de investigación se dedicaron a ir a buscar documentos e información para aportar a la justicia, y en otros casos además de eso, le sumaron, digamos, un tratamiento, la elaboración, digamos, de un equipo archivístico que se dedicara a poner al acceso los distintos archivos para que cuando los equipos de investigación acudían, digamos, pudieran encontrar más fácilmente la documentación, y sobre todo la encontraran un día y al día siguiente pudieran ir y volverla a encontrar a donde la habían dejado. Es el caso del sistema de archivos de la defensa. Por ejemplo, el Ministerio de la Defensa hizo un trabajo que no tiene punto de comparación en toda Latinoamérica en relación al punto sobre el cual se entró a los archivos de las Fuerzas Armadas y se disponibilizó la documentación, se inventarió, se clasificó, se describió y se subió incluso a internet la documentación de Fuerzas Armadas.
Sin embargo, con el cambio de gobierno en el año 2016 se vivió un desmantelamiento muy fuerte de varios de estos programas. Algunos porque directamente fueron cerrados, como la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, y otros porque fueron presas, digamos, de un recorte feroz, como es el caso de el Ministerio de Defensa. Entonces, en relación a este tema, la hipótesis que yo manejo es que lo que hubo durante la gestión Kirchner, digamos, del año 2013 en adelante, fue un fuerte impulso, digamos, a las políticas de memoria y luego a las políticas de reparación, pero que el archivo no estuvo considerado, el archivo en tanto sitio arqueológico, en tanto depositario de la necesidad de una política integral, no estuvo considerado en esos lineamientos, ¿sí? Se pensaba que el desarrollo de los archivos iba a venir de suyo respecto de las políticas de memoria o respecto de las políticas de reparación. No incorporó, digamos, la especificidad del archivo y terminó atentando contra el mismo en la medida en que los lineamientos lo que sugerían era el desmembramiento de fondos documentales. Y en algún punto desconoció la política que el mismo Estado tenía en la materia. O sea, en ningún momento articularon estas políticas de memoria con el rol, por ejemplo, que el Archivo General de la Nación venía realizando hacía casi 180 años en materia archivística. Sin embargo, fueron las prácticas concretas, no el proyecto y la normativa, sino las prácticas concretas y las personas que habitaron esas políticas las que permitieron un desarrollo archivístico, digamos, mayor, en un contexto, como ya fue mencionado, de debilidad de las políticas de Estado en materia de archivos. Entonces, en ese sentido es que me interesaba, a partir de este ejemplo, mostrar cómo en las prácticas concretas a la hora de gestionar un archivo, o sea, a la hora, siempre digo, de trabajar del mostrador para adentro del archivo, para volverlo accesible, ¿en qué estamos pensando o en qué se piensa? ¿Sí? En la información literal que contienen los documentos o en el documento y su contexto de producción. Y aquí es donde identifico estos desplazamientos conceptuales en torno a la palabra archivo. ¿En qué se está pensando cuando se piensa en el archivo? ¿En la preservación de fondos documentales o en la formación de acervos con selecciones de documentos a partir del desmembramiento de otros fondos? ¿Estamos pensando en proyectos integrales o estamos pensando en proyectos instrumentales que nos sirvan para hacer otra cosa? ¿Es función del archivo brindar el acceso a los documentos o es función del archivo construir memorias? ¿Sí? Estas son preguntas, digamos, que nos podemos hacer a la hora de decir, bueno, a partir de cómo conceptualizamos, a partir de qué entendemos que es un archivo, de cómo pensamos que es el archivo, qué cosas vamos a hacer si tenemos que gestionarlo, o qué política pública se da en relación a los archivos cuando se habla de la gestión. Entonces, este es un pequeño cuadro que yo armé a lo largo de los años, a partir de las experiencias que he tenido en materia de asistencias técnicas y de trabajo con otros archivos, donde lo que intenté es presentar, digamos, cuál es la diferencia entre esta forma de conceptualizar el archivo como un reservorio de fuentes o de documentos históricos, o de documentos que me sirven para aportar a la justicia, o los documentos que me sirven para algo en concreto, por eso lo llamo instrumental, y cuál es la concepción, digamos, con la que pensamos y trabajamos desde la archivística contemporánea. Estos conceptos, respecto a qué es un archivo, cuál es su función social y quién es su usuario, van a determinar las prácticas concretas que desarrollemos cuando estemos trabajando en los archivos. Entonces, ¿qué es un archivo? Si el archivo es un lugar donde se preservan fuentes o documentos históricos, vamos a pensar que la función social es preservar esos documentos y esas fuentes para la historia. Y vamos a pensar que el usuario principal que tiene ese archivo es el investigador o el erudito. En cambio, si entendemos que un archivo tiene una triple acepción y nos aferramos a pensar el archivo como institución, como el lugar donde se preservan fondos documentales, otra vez, que son íntegros,
¿sí? Y que son todo un sitio arqueológico, vamos a entender que la función social de ese espacio, de esa institución con esos documentos, es triple. Es preservar documentos que puedan ser fuente para la historia, que puedan ser fuente para la memoria, que puedan ser fuente para los derechos, pero que no son memoria, historia o derechos. La institución no preserva la historia. La institución o el fondo documental no tiene en sí mismo, ¿sí? Ahí es cuando muchas veces el positivismo que echamos por la puerta se nos cuela por la ventana, cuando pensamos que un archivo preserva la memoria de algo de alguien. En realidad preserva detonadores de memoria, preserva posibles fuentes de memoria, posibles fuentes de historia, posibles fuentes de garantía en el ejercicio de derechos, pero mientras no haya alguien que lo venga a consultar y lo explote, eso no va a suceder. Y si pensamos entonces que el archivo, en tanto fondo documental, tiene esa triple función social, también vamos a pensar que los usuarios, las usuarias, pueden ser investigadores, pero también es la administración, también son las personas en el ejercicio de derechos, también es la justicia y es la ciudadanía en su conjunto. Entonces, cuando se nos abre el panorama respecto a quién son los usuarios, se empiezan a transformar, digamos, las lógicas del tratamiento de los documentos, las lógicas de requerir acreditación para consultar, se nos empiezan a trastocar varias de las lógicas. Entonces, ¿cuáles son las tareas a realizar en el archivo? ¿Y por qué cuento esto? No porque este instituto de investigación tenga por función, aunque sí preserva algunos archivos, preservar archivos y tener que trabajarlos, sino porque poder pensar como investigadores, como investigadoras, qué hay del otro lado del mostrador y cómo se trabaja, confío plenamente en que potencia muchísimo la investigación. Entonces, ¿cuáles son las tareas a realizar? Las tareas archivísticas son la identificación, la conservación, la clasificación, la evaluación, el ordenamiento, la descripción y la puesta al acceso. Ahora, si lo pensamos desde un pensamiento decimonónico o instrumental, o un pensamiento que entiende el documento de archivo solo en su información literal, la identificación, o sea, el ver qué es este documento, ¿sí?, va a ser por contenido informativo del documento o por tema. Entonces voy a seleccionar, ¿sí?, voy a clasificar, voy a evaluar, voy a seleccionar por temas la información que tengo que preservar. En cambio, si lo pensamos en términos de fondo documental, la identificación se va a hacer por procedencia orgánica. Cuando yo vea un documento, la identificación no va a ser por lo que dice ese documento, sino por quién lo produjo y para qué lo produjo. Las dos preguntas claves de la archivística frente a un documento son esas: ¿quién produjo qué? ¿Para qué? ¿Y cómo llegó hasta nosotros? Entonces, en materia de identificación. En materia de conservación pasa lo mismo. Desde el pensamiento decimonónico, desde el pensamiento instrumental, desde la mirada solo sobre el contenido literal y el documento individual, las tareas de conservación se dan por documento individual, y eso conlleva un altísimo riesgo, altísimo, de disociación, que es un tema que hemos trabajado bastante con una colega conservadora, que se llama Carolina Schmid, que forma parte de ASIMPAC, otra asociación de profesionales del mundo de la preservación, donde, bueno, hemos escrito varias cosas en relación con el riesgo de disociación, porque hemos detectado que muchas veces la gente que viene de las disciplinas vinculadas a la conservación realiza intervenciones sobre los documentos de archivo muy enfocadas hacia el documento en sí, sin mirar el contexto de producción. Y doy un ejemplo. Por ejemplo, hemos visto casos de archivos de redacción. Los archivos de redacción son los archivos de periódicos que se usaban, eran el Google de los periodistas de antaño, en donde, bueno, cuando tenían que escribir una nota acudían al archivo, y en el archivo tenían un montón de recortes periodísticos, fotografías y materiales por temas, de donde podían sacar fotos o información sobre determinada temática. Hemos visto cómo archivos de redacción que han sido transferidos a archivos históricos, gente de preservación ha sacado las fotos para salvar las fotos y ha tirado el sobre y el recorte periodístico, ¿sí? Y esto no lo digo como una crítica ni con una mirada despectiva hacia la profesión, sino digo, cuando estamos pensando, o sea, si solo estamos pensando en la preservación de la foto, ¿sí?, nos estamos perdiendo
de que en realidad lo que tenemos que pensar es en la integridad de ese fondo documental, y que es quizás más importante que esa foto no pierda el registro del sobre en el tema en el que estaba, y los recortes periodísticos que contenía, es mucho más importante que el deterioro que le puede causar el papel de diario al estar cerca de la foto. Entonces, la conservación desde la mirada archivística piensa en la preservación integral de los soportes en relación con el fondo y con el espacio en el cual se encuentran, incorporando los principios archivísticos. Con la clasificación pasa lo mismo. O sea, si estamos mirando solo el contenido literal de los documentos, vamos a clasificar y ordenar los documentos por contenido. Desde el pensamiento archivístico, la clasificación es una tarea intelectual que se diferencia del ordenamiento. Son dos cosas distintas. La clasificación refleja o debe reflejar la estructura y el contexto de producción de los documentos. La clasificación es lo que refleja el sitio arqueológico en su conjunto. La evaluación, o sea, qué se preserva, ¿sí? ¿Qué pasa a la historia, digamos, y qué se tira? Porque tampoco es cuestión de guardar absolutamente todo, porque sería imposible, y porque además no tiene sentido, porque hay un montón de documentos que repiten información que están en otros. En los casos de un pensamiento decimonónico o instrumental, se da por contenido, por lo que dice, por la información que contienen los documentos. En cambio, archivísticamente la evaluación la hacemos por series documentales. O sea, nunca, ejemplo, los legajos de personal de una empresa o de una municipalidad, se preservan los legajos de personal o se eliminan los legajos de personal a partir de determinado tiempo. No es que me pongo a mirar si está Borges en el legajo de personal, entonces el de Borges lo guardo y al resto lo tira. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, no es por contenido, es por procedimiento y por tipo de información que contienen. El ordenamiento, como ya dije antes, desde un pensamiento decimonónico o instrumental, se da por temas para facilitar el acceso al usuario investigador. En cambio, desde la archivística tenemos muy fuertemente marcado el principio del respeto por el orden original, porque eso es lo que nos permite sostener el sitio arqueológico. Y por último, la descripción. Si pensamos desde una concepción en donde el archivo es un conjunto de fuentes, un conjunto de documentos históricos, lógicamente la descripción la vamos a hacer por contenido informativo. En cambio, si pensamos en términos de sitio arqueológico, la descripción puede ser multinivel. Puedo describir el todo y después ir bajando en los niveles de descripción, y de esa forma puedo garantizar un acceso lo más rápido posible al total del volumen, y no estar esperando, describiendo documento por documento, a que se pasen 20 años para que pueda terminar de hacer esa tarea. Por último, tanto el orden de las tareas como el acceso también presenta una diferenciación de acuerdo a cómo estamos pensando el archivo, qué entendemos que es el archivo. El orden de las tareas, si yo lo que tengo es un conjunto de documentos históricos individuales, es indistinto el orden de las tareas, porque lo que importa es el tratamiento individual. En cambio, si lo pienso como un sitio arqueológico, tiene que haber una planificación secuencial, y la identificación tiene que ser paralela a la preservación, la clasificación, la identificación tiene que ser paralela a la preservación, después viene la clasificación, después viene la descripción, después viene el acceso, y última viene la digitalización. Porque si yo no sé lo que tengo, la digitalización no me va a resolver ese saber, sino que me va a complejizar aún más la tarea. Por último, el acceso en el pensamiento decimonónico está pensado más que nada para los investigadores, y suele pedirse acreditación o justificación respecto al acceso. Si yo pienso que el acceso es para un solo tipo de usuario, voy a cercenar, digamos, y voy a limitar el acceso. Si pienso que es para todos y todas, voy a estar trabajando para superar las limitaciones que se presenten, y fundamentalmente trabajando a partir de los principios de máxima apertura, siempre respetando la preservación de soportes y la protección de datos sensibles, pero a través de reglas claras e iguales para todos y todas, en función de la información que preservan documentos. No permitiendo que porque fulano tiene carnet de investigador o es becario del CONICET puede acceder, y fulana, que es una vecina del barrio, no. Entonces, no sé cómo estamos, Sandra, si estás por ahí de tiempo.
pero les quería presentar... Estoy acá. No, creo que podés, no sé en realidad cuánto tiempo pensás extenderte, pero creo que estamos bien, estamos bien. ¿Estamos bien? Buenísimo. Tranquila, sí, sí. Porque lo que les quería presentar, como para graficar un poco esta cuestión, son dos casos, ¿sí? Que seleccioné un poco porque es lo que... Nada, porque son, o sea, son dos casos que estoy presentando como ejemplos, no es que hay una investigación exhaustiva, y esto es lo más importante, pero son dos casos que nos pueden ayudar a comprender la importancia de distinguir una política de memoria de una política archivística, y fundamentalmente la importancia de exigir políticas públicas archivísticas para que los archivos se puedan mantener en forma integral, digamos, y no sean instrumentalizados. El primer caso es el caso de la causa La Bomba. La causa La Bomba es una causa judicial que se inició hace unos cuantos años en relación a una matanza que hubo en la zona de La Bomba, que yo conocí como por casualidad, porque en el año 2006 una investigadora se acercó al Departamento de Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación, donde yo trabajaba como asistente técnica, y me dijo que estaba haciendo un documental sobre una matanza de una comunidad pilagá, matanza que esa comunidad tenía muy registrada y muy fresca en su memoria, pero que el Estado había negado siempre de que esa matanza había existido. Eran cosas que, de alguna manera, el Estado y determinada parte de la gente de la zona decían que era un invento de los indios, que eso nunca había pasado. Sin embargo, ella, o sea, conocía los relatos, ahí el documental se terminó llamando Relatos sobre el Silencio, sobre lo que había pasado, y que ella estaba haciendo un documental sobre la memoria de esa comunidad, pero que venía al archivo a ver si encontraba algún tipo de documento que diera cuenta de algo que había pasado en ese momento. Bueno, pensando en términos de fondos documentales, empezamos a conversar y le digo, bueno, mirá, está en la documentación del Ministerio del Interior, los expedientes clasificados como secretos, confidenciales y reservados. En ese momento, en esos años, esto fue la matanza, si no me equivoco, fue en el 47, o en el 49, ahora se me fue. En esos años, Chaco y Formosa eran territorio nacional, entonces, como en tanto territorios nacionales, respondían al Ministerio del Interior, y además en esa época Gendarmería también pertenecía al Ministerio del Interior, así que se puede llegar a encontrar algo que tiene que ver con, otra vez, las misiones y funciones de la institución productora en ese periodo, en el periodo que ella estaba buscando. Se puso a buscar en el inventario y encontró un expediente. Ese expediente pudo servir, digamos, o sea, ella realizó el documental se publicó en el año 2010, y ese expediente fue utilizado como prueba en ese juicio. Juicio que terminó reconociendo que esa masacre había existido y que había sido un delito de lesa humanidad. Entonces, traigo este caso para mostrar cómo la memoria de un pueblo pudo preservar, digamos, los recuerdos, el trauma y un montón de cosas más, digamos, pero pudo preservar la memoria sobre un suceso que no era reconocido por el Estado, y gracias a la preservación, la descripción y el acceso que se dio desde una institución pública a ese archivo, a partir de seguir los lineamientos archivísticos, porque si los documentos del Ministerio del Interior, secretos confidenciales y reservados, se hubieran reordenado con criterios temáticos, o la documentación se hubiera seleccionado con criterios temáticos, quizás esos expedientes, en el momento en que esa tarea se realizó, no se hubieran preservado y se hubieran tirado, ¿sí? Pero como se hizo un trabajo archivístico, eso quedó en ese archivo y pudo servir como prueba. Lo que les quiero mostrar en YouTube, si es que la tecnología me lo permite, es un pequeño tráiler sobre el documental y después unas palabras
que Nole Palomo, en tanto triunvirato de la Federación Pilagá, compartió en unas jornadas que realizamos el año pasado en el AGN, en el marco del programa de capacitación, que se llamó justamente Archivos, Memoria y Justicia, y donde se presentaron las causas de la bomba y el juicio por la verdad que se está empezando a realizar sobre la causa Napalpí. A ver si puedo hacer esto. Por favor avísenme si se... ¿Se ve? No, todavía no. ¿No se ve? No. Perdón, esperen un segundo. Entonces... ¿Ahora? Sí. Ahora estaba empezando a cargar. Sí, ahora. Sí, ahora sí. Se está viendo, está viendo. Por favor, si se pueden mutear, gracias. Hin vähän tui siekki. Na hukom katalle. No sé, la gente matando a nosotros. Había un árbol grande, ahí estaba una meteora, hay unos cuantos fusiles para allá. Okumle. Hola machega na falla negra wana te, se me sigue. Nadie, ahora dan falla llena de yakla ok. Kata 5 días uno da carbuak en el norte. En total tendríamos 450 personas que escapan. Wale en Argentina. Hadiah tawo. Más vale con mi chode. Hasta ahí. Nos sorprendió como lo de los archivos, realmente, pero también cuánta importancia tienen los archivos que uno va guardando en el tiempo también para que les sirvan a los jóvenes de poder acceder y poder investigar y tener una respuesta de lo que realmente a veces buscamos, a la verdad. Entonces yo creo que ha sido una gran experiencia y también ha sido gran sorpresa de todo esto juntado, de los archivos, y también complementando siempre con la palabra del pueblo, la palabra de los ancianos, de contar su experiencia. Ha sido una coincidencia y en eso yo creo que se ha complementado, y gracias a toda la investigación y de tener el acceso a estos archivos hemos hecho que el pueblo Pilagá puede tener un acceso a la justicia y pueden ser valorados los testimonios de cada uno, porque creo que realmente ha sido una contribución muy grande. Y la contribución muy grande es gracias también a la gente que se ha preocupado por mantener estos archivos sanos
para que nosotros podamos tener una justicia, y esa me emociona mucho, porque yo creo que el trabajo que hacen los archivistas no es poco, y es un gran trabajo seleccionar, y para mí eso es muy importante, y quiero recalcarlo en este lugar, donde es el lugar que corresponde, y para mí ha sido una gran experiencia como Pilagá, y que representante de las 20 comunidades del pueblo Pilagá, esto siempre va a ser valorado, pero también las comunidades también han leído el libro, las comunidades también han conocido las distintas etapas de los años que fue sucediendo la masacre, distintas fechas, y creo que eso es lo que más nos impactó, y podemos decir que con esto hemos llegado a una gran conclusión de la investigación, y sobre todas las cosas lo que estamos buscando, la búsqueda de la justicia, y nos sirvió mucho al pueblo Pilagá, y para poder tener también documentaciones que nos ayuden a probar que el genocidio del 47 existió, y que ya no se puede negar a esta altura del tiempo. Por eso agradezco mucho, y muchas gracias a todos. Entonces, el video, digamos, ¿me escuchan? ¿Volví? Sí, sí. Sí, te escucha. La idea era poder mostrarles, digamos, cómo la preservación integral de los documentos de archivo permiten el acceso, digamos, despiertan otras memorias, y además permiten el acceso a derechos que de una forma instrumental nunca hubiera existido ni sido posible. Otro caso para presentarles tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos y sexualidades disidentes. Insisto, no porque con esto, con las cuestiones vinculadas a genocidios o matanzas de pueblos originarios o violaciones a los derechos humanos en relación a las sexualidades disidentes, vayamos a agotar el campo en cuestión, solo por presentar dos ejemplos. Cómo recuperar, digamos, las memorias de las disidencias sexogenéricas cuando justamente las vivencias sexogenéricas son sistemáticamente borradas, eliminadas, controladas, encorsetadas por la sociedad. En ese sentido me parecía interesante presentar la existencia de un libro que se llama Fichados, que es un libro que se construyó a partir de la indagación dentro del fondo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fondo documental del que ya les había hablado antes cuando les hablé de la creación de la Comisión por la Memoria en la Provincia de Buenos Aires, y que es un fondo documental que ha recibido desde hace muchísimo tiempo un tratamiento archivístico y no un tratamiento instrumental. Eso permitió que se mantuviera, digamos, como sitio arqueológico, y entonces que distintos usuarios y usuarias que acudieran a él pudieran realizarle distintos tipos de preguntas. Bueno, uno de sus investigadores escribió un libro que se llama Fichados, en donde reconstruye, digamos, la historia de varias personas con sexualidades disidentes que fueron perseguidas por la policía de la provincia de Buenos Aires. Este mismo investigador armó un curso que se llama Memorias Maricas, y presentaba en ese curso justamente el caso de un grupo trans de Rosario y de Santa Fe, que pudo acceder a la reparación histórica que da la ley 13298 a partir de recopilar documentos para comprobar que también fueron detenidos, desaparecidos en la época de la dictadura. Y en relación con esto, quería presentarles, y ya termino de presentar,
otro de los videos. La lucha por los desaparecidos en la última dictadura militar sea una lucha de color blanco, una lucha que habla de la pureza de los 30.000 compañeros. No es mi intención polemizar con los pañuelos blancos que han simbolizado la lucha de las abuelas y de las madres, pero no puedo dejar de pensar que las historias que han mantenido la memoria activa tuvieron que ser blanquizadas, heteronormadas y dignas de ser contadas. Dignas y desprovistas de cualquier anormalidad y, claro está, de cualquier amoralidad, por supuesto. ¿Cómo será la memoria LGTB entonces? La memoria marica, la memoria de una torta o de una traba. Nada de blanco, de pureza, ni de normalidad hemos tenido las locas, las maricas, las camioneras, y menos que menos las trabas. ¿Cómo reclamar las cuerpas de la mariconización? ¿Cómo reclamar las cuerpas en medio de los peores contextos en una sociedad donde no solo estábamos invisibles, sino que eso hacía que la dictadura fuera aún más cruenta hacia nosotras? Porque si existíamos, no había posibilidad de lucha, posibilidad de reclamo, posibilidad de que nos buscaran o posibilidad de lo colectivo. ¿Dónde están los papeles blancos para llenar prontuarios de los indecibles, de las innombrables, de las invisibles? De las maricas, de los maricones, mariposones, de los invertidos, de las mujeres hombrunas, de las mujeres psiquiatrizadas, de las mujeres encerradas en cuerpos de hombres y de los hombres encerrados en cuerpos de mujeres, de los travestis, de los transexuales, de las tortilleras, de las camioneras, de los pederastas pasivos o activos según la Dirección de Inteligencia de la bonaerense, de los homosexuales y de las cientos de maneras de nombrar lo innombrable. En el amplio discurso que dice que los amorales sexuales no fuimos perseguidos por la última dictadura militar, me pregunto entonces el porqué de la existencia de los comandos de moralidad, de los edictos policiales, y me pregunto por los agentes de calles que te llevaban preso solo por la sospecha de ser un invertido. Y también me pregunto por todas las organizaciones del campo popular de aquellos años que disciplinaron, estigmatizaron y echaron a compañeros por su orientación sexual. Y me pregunto también por qué hoy nosotros mismos nos invisibilizamos como comunidad perseguida. Una cosa es que nos invisibilicen y otra cosa es ser invisibles. No lo fuimos ni lo somos. Hoy 24 de marzo yo voy a poner el pañuelo multicolor en mi ventana, porque nuestra memoria es de muchos colores, tiene brillos, tiene lentejuelas, es dorada, es plateada. Y no vamos a parar hasta que el arco iris se llene de nuestros nombres en el panteón de les desaparecidos LGTB. Bueno. Como les decía entonces, la idea era poder presentarles dos casos en donde la potencia del archivo, digamos, estaba dada por transformarse de archivos del poder a archivos poderosos o al poder de los archivos. La idea de esta presentación era poder convocar a la reflexión sobre la importancia de afinar, digamos, o definir claramente en qué estamos pensando cuando estamos pensando en archivos para poder potenciar, ya sea el tratamiento y el trabajo que realizamos al interior de los archivos, como para poder potenciar qué mirada como investigadores o investigadoras tenemos sobre los archivos. Se está compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, se está compartiendo. Sí. Gracias. Porque no me veo a mí, estoy viendo solo la pantalla. Entonces, a partir de eso, entender, asumir que hay una acepción de la palabra archivo, que cuando el archivo está hablando de fondos documentales, esos fondos documentales permiten que esos archivos cumplan una triple función social. Pueden brindar fuentes de investigación, fuentes de investigación para científicos sociales, para la ciudadanía, y pueden ser detonadores, reconstructores o elementos
de memorias que han sido subalternizadas, pueden servir para la memoria institucional o pueden servir para la garantía en el ejercicio de múltiples derechos. Solemos decir que así como el acceso a la información, el acceso a los archivos permite el ejercicio de un derecho instrumental, porque el acceso a los archivos, otra vez, a los archivos que brindan la documentación en contexto, no a los archivos que han reordenado y reorganizado los documentos en función de temas o determinados intereses. Digo, el acceso a los archivos permite ejercitar una gran multiplicidad de derechos y permiten transformarse de alguna manera en un espacio de ejercicio de esa igualdad formal que está plasmada en la Constitución, ¿no es cierto?, y que el sistema se la pasa repitiendo, de que somos todos iguales ante la ley, pero que en la práctica sabemos que eso no existe. Entonces, esa igualdad formal que se vende, por decirlo de alguna manera, o que se plasma en una Constitución, pero que en la práctica cotidiana, en la calle, en el día a día, vemos que se violenta permanentemente, y no somos todos iguales, ni todas, ni todes, esa igualdad formal, en el momento de pretender ser reclamada, uno de los espacios que tiene para buscar fuentes que permitan su ejercicio son los archivos. Por eso es tan importante evitar, digamos, toda práctica de instrumentalización o extractivismo en los archivos, e insistir en la necesidad de que los documentos de archivos sean preservados junto a su contexto de producción, porque esa es la única condición de posibilidad para el ejercicio de derechos y para que sean posibles fuentes de estas memorias subalternas. En ese sentido, los archivos y las políticas archivísticas deben repensar estrategias de transparencia activa para estas poblaciones vulneradas a las que no les resulta tan fácil tampoco acceder a esos archivos. Y en ese sentido es que quiero insistir en que muchas veces estos desplazamientos conceptuales, o sea, ¿qué entendemos que es el archivo?, tiene consecuencias empíricas, concretas y muchas veces muy dañinas, sobre todo en el marco de un país como el nuestro, que no tiene políticas públicas archivísticas. Entonces, para terminar, insistir en la necesidad de que cuando hablamos de archivos refiriéndonos a fondos documentales, preveamos, insistamos, intentemos, propendamos a que su tratamiento sea archivístico. Asumamos que la identificación y el acceso a los archivos requieren de una decisión política, ya sean los archivos estatales, como los archivos de la sociedad civil, como los archivos de un instituto de investigación. No es simplemente decir, o sea, una cuestión de fe. No, sí, yo voy a trabajar en relación a la identificación y el acceso. Tiene que haber una decisión política, porque detrás de esa decisión política tiene que haber mucho sustento, porque el trabajo de archivo es un trabajo muy arduo. En ese sentido es importante poder distinguir cuando se están haciendo políticas efectivas de cuando se está utilizando como vidriera política el archivo y se lo está transformando en una exposición de un álbum de figuritas del Villiquen, cosa que es bastante frecuente también. ¿Qué necesitamos que sea acompañada de esa decisión política? Normativa, voluntad y compromiso institucional y presupuesto. O sea, si no hay voluntad y compromiso institucional, si no hay normativa y no hay presupuesto, es muy difícil que se pueda dar una política efectiva. Pero además es necesario reconocer la tarea propiamente archivística y profesionalizar a los y las archivistas, insisto, en el ámbito público o en el ámbito de la sociedad civil. La instrumentalización de los archivos, como decía anteriormente, tiene implicancias prácticas para el acceso y tiene implicancias políticas para su utilización. O sea, la instrumentalización de los archivos, el reordenamiento con criterios temáticos, la pérdida de los contextos de producción, no solo es un problema para poblaciones subalternizadas que vienen a requerir esos documentos para el acceso a derechos, también es un problema para la investigación, no contar con los contextos de producción de los documentos. Entonces, desde la investigación es necesario insistir en que los archivos deben respetar la integridad de los fondos documentales y el servicio del archivo no es brindar documentos a la consulta pública, es brindar documentos en contexto a la consulta pública. Asimismo, los y las archivistas, quienes trabajamos en los archivos, tenemos una responsabilidad en tanto realizar esa
triple función social, y para eso es necesario y fundamental que se aplique la disciplina archivística en los archivos, entendiendo que el acceso a los archivos es el ejercicio de un derecho fundamental, es requisito del Estado democrático, pero fundamentalmente puede llegar a ser un elemento de transformación social. Muchísimas gracias, hasta aquí mi presentación.